Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Hoy vamos a ver la Gestalt desde una perspectiva muy particular que no es la que frecuentemente uno ve en la historia y cuando aborda en los trabajos de aprendizaje las contribuciones de Berkheimer, Kohler y Kafka, que ustedes han visto y que seguramente recordarán la teoría de la buena forma, los problemas figura-fondo, etcétera, etcétera. Esta temática que fue desarrollada fundamentalmente cuando ellos se radicaron en Estados Unidos. Berkheimer, como producto de la guerra, tuvo que radicarse en Estados Unidos y alojó a George Katona, también un miembro de la comunidad gestáltica, que era más joven y que además tenía tuberculosis, así que mientras se estaba curando, Berkheimer le dio como una especie de beca y trabajó durante algunos años en su laboratorio y contribuyó en la construcción de una monumental obra que se llama Creative Thinking, ¿no? O sea, pensamiento creativo, o si quieren, resolución creativa de problemas. Eh, por eso todo aquello que hoy podemos ver como resolución creativa, pensamiento lateral, ese pensamiento no vertical, buscando una perspectiva novedosa que permita reestructurar el problema, tiene su origen en estas ideas iniciáticas de los años 50 de Berkheimer. Y por ese motivo le puse a esta clase de Berkheimer a Herbert Simon. Herbert Simon es a finales del siglo pasado un autor que, proveniendo, entre otras cosas, era psicólogo, pero también era matemático, ingeniero. Es la persona, entre otras cosas, que inventó el Simon, ese jueguito de que se apretaban lucecitas sucesivas en un disco y que se emitía un sonido y que uno tenía que repetirla. Esto es un dispositivo que él inventó para trabajos de entrenamiento de memoria, en realidad. Y quizás su obra más destacada es Simon era de los que tenían una perspectiva generalista de la inteligencia y la memoria. Fue la construcción del General Problem Solver, que es un programa general de resolución de problemas. Hablamos de problemas cuando, estando en nosotros ubicados en un estado de situación, llamemos estado A, en donde existe una distribución de cosas, de elementos que tienen ciertas relaciones entre sí, eh, se nos solicita, se nos interroga o se nos ocurre a nosotros llegar a un estado B, utilizando algunas reglas, llamémosla de inferencia o de producción, válidas, pasar del estado A al estado B sin que exista en principio una solución inmediata y evidente. Si hay una solución que nos salta a la vista, no existe problema. O sea, para que exista problema tiene que haber una distancia espacial, temporal, o en realidad de vinculación y revinculación de los objetos que están distribuidos en el problema, en el planteamiento del problema, para que nosotros podamos, por las vías legales, es decir, problemas sin trampas y resoluciones sin trampas, llegar a la solución del problema requerida externamente o requerida por nosotros mismos. Normalmente, esta situación supone que nosotros tengamos que tener una percepción novedosa de las relaciones presentes en el problema. Aquí un poquito está el índice de las cosas que vamos a ir viendo. Eh, el primer tópico, digamos, pensamiento productivo versus pensamiento reproductivo, en realidad lleva el nombre de, del texto que escribió Berkheimer, que se llama Productive Thinking, y que podríamos pensar o podríamos entender en términos de que no es que los gestálticos nieguen la resolución de problemas
que resulta de producto de aplicar sistemas asociativos. Es decir, por ejemplo, la resolución, llamemos así, conductista o conexionista de un determinado tipo de problema. Sino que ellos dicen en todo caso que la resolución de estos problemas por esta vía llevan a una especie de habituación y por lo tanto a un tipo de pensamiento que es reproductivo, frente al cual ellos se envalentonan autodenominándose defensores del pensamiento productivo, que es una manera elegante de decir un pensamiento que da una resolución original o un pensamiento creativo. Si quieren, la palabra creativo es muy exigua, muy polivalente, muy polisémica y muy difícil de estudiar. Entonces, dada esta distinción, luego vamos a verlo con algunos ejemplos y va a ser fantástico que ustedes participen. Una de las primeras cosas que se descubre es que cuando, dado ese espacio del problema que les comentaba al principio, es decir, esa circunstancia de estar en un estado A y tratar de llegar a un estado B, C o D, en el medio y en la evolución del problema pareciera que existen estadios o fases en la resolución del problema, y que estos estadios o fases tienen que ver con las características intrínsecas del problema. Hay problemas de ciertas características que requieren sucesivas etapas, mientras que otros en una etapa o en una etapa y poco más, uno está en condiciones de inmediatamente resolverlos, otro requiere de una especie de aproximación sucesiva de reorganización del pensamiento. En los estudios de los estadios o fases de resolución de problemas, los dos autores más conocidos que ustedes pueden recordar son tanto Wallace por un lado como George Polya por el otro. Y Restel y Davis, por allá por los 60, son los primeros en proponer un modo posible de medir la cantidad de subetapas que tiene un problema en función del tiempo que nos demanda resolverlo. Ahora, después lo vamos a ver, esto es un punteo de los temas que vamos a ver. Un siguiente avance, no poco interesante, casi todo esto, aparte de ser bastante divertido, es bastante interesante y útil para la vida. Porque todos, quien más, quien menos, tenemos algunas dificultades de rigidez, por ejemplo en el enfrentamiento o en el intento de resolver problemas. Ustedes saben que todos nosotros somos de alguna manera víctimas de los marcos de comprensión de los que disponemos. Cuando aparece una situación, una circunstancia, cualquier cosa, supongamos un texto, ¿no? Un segmento de un texto, un nuevo autor. Todo se hace extraordinariamente más fácil si tenemos algún marco receptivo, un marco de asimilación en el cual poder ubicarlo y otorgarle significado. Pero al mismo tiempo, la existencia misma de ese marco que atribuye significado va a generar un sesgo que en muchos casos genera un auténtico obstáculo epistemológico para el conocimiento. Y ni hablar que resulta un obstáculo epistemológico para generar una resolución creativa de un problema. Es decir, aquello que en un segmento es un auténtico beneficio, porque contar con un marco asimilador es muy bueno para poder comprender, y nos facilita y nos acelera la capacidad de comprensión. Al mismo tiempo, tener estas herramientas a veces nos lleva a recortar la realidad de modo tal de hacer encajar, a veces casi de prepo, la realidad a los marcos que tenemos disponibles. Y en ese sentido funcionan como un obstáculo o a veces simplemente como un distorsionador de la realidad. En términos piagetianos, que quizás ustedes recuerden, conduce a una asimilación deformante. Se toma la realidad y la deforma de modo tal de poder hacerla encajar con
los marcos asimiladores que disponemos. Y la rigidez, que en realidad no es más que un sistema de hábitos finalmente, insisto, que tienen un segmento absolutamente positivo, o sea, tienen un costado absolutamente positivo en tanto y en cuanto nos permiten automáticamente enfrentar problemas conocidos y resolverlos sin generar la utilización de exiguos recursos que podemos disponer para otra cosa, pero al mismo tiempo pueden generarnos una dificultad. Lo notable es que generamos el sistema de hábitos y se hace rígido con una velocidad increíblemente, extraordinariamente rápida. Basta que en 2 o 3 ensayos consideremos, pero esto sin pensarlo conscientemente, sino que acertemos en el procedimiento para resolver el problema, para que a la tercera o cuarta vez inmediatamente volvamos a aplicar la misma estrategia mental. Y utilizamos la misma estrategia mental aún a costa de que hay otros caminos alternativos y que son más económicos, que son más eficaces o que son más productivos. Es decir, no todos los problemas requieren un camino único de solución. Hay problemas que tienen múltiples soluciones. Los problemas abiertos se suelen denominar ILS, que son problemas que tienen un buen planteo, pero que tienen diversas soluciones posibles. Casi todos los problemas que estudian producción original de respuestas, o no quiero decirlo, pero la forma fácil de comprenderlo sería pensamiento creativo, aunque no estoy pensando en términos de pensamiento creativo, que es un constructo muy difícil. Imaginemos producción original de respuestas o respuestas novedosas o solución novedosas a problemas. La producción, digamos, rápida y funcional se encuentra obstaculizada por algunos aspectos de nuestras propias rigideces. Algunas de las que han sido descritas son, por ejemplo, el fenómeno Steinblum. Esto fue planteado, fíjense, por Lukens and Lukens por allá por los años 50. Curiosamente, para los que tienen alguna inclinación o predilección por la perspectiva psicoanalítica, Steinblum es la misma palabra que usa Freud para aludir a lo que se denomina la viscosidad de la libido, o sea, la tendencia a no desalojar posiciones ocupadas por parte de la libido. También es un fenómeno Steinblum y curiosamente, bueno, tiene la misma denominación cuando intentamos casi ciegamente aplicar un sistema que hemos aprendido y que quizás presenta otros sistemas alternativos tanto o más eficientes que este que hemos aprendido. Otra forma de rigidez es la rigidez funcional. La rigidez funcional es atribuir, y de hecho es así, atribuir a los objetos del mundo cierta funcionalidad. Esto es Dunker también por allá por los 50. Atribuir una funcionalidad y saber que esa funcionalidad es cierta, pero que también hay miles de otras funcionalidades posibles. Pensaba recién unos problemas que tienen una situación A, o sea, un planteo de problema bien definido, sistemas de inferencia válidos, pero que tienen innumerable cantidad de soluciones. ¿Saben cuál podría ser? Por ejemplo, el más conocido, usos posibles de un ladrillo. Que enumeren todos los usos posibles de un ladrillo. Fíjense que la formulación, el estado A, ¿no?, que es un ladrillo, y sus usos posibles, y las reglas son las reglas válidas. Cuando uno se pone a pensar la cantidad de cosas que se puede hacer con un ladrillo, aparte de hacer una pared, aparte de usarlo como pisapapeles, trabando una puerta, rayarlo, usarlo como cancha de tenis, como condimento de los chorizos, o sea, cada uno puede ponerle y puede ir a parar, digamos, con inferencias
válidas. Algún punto, ahí tengo un chat, no sé si es una pregunta. Daniela dice ja, 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 ja. Claro, en realidad, mientras las inferencias sean válidas, las respuestas son válidas y permite innumerable cantidad, y todas son, claro, un ladrillo puede servir como estufa si se calienta, es el calientapiés de los pobres, en fin, digamos, no tiene límites. Nosotros con Sebastián, siendo muy jóvenes todavía, él más que yo, por supuesto, él era un pibe, era sus primeras becas y yo era un joven que tenía mis primeros becarios, y trabajábamos sobre esto y uno de los problemas que teníamos era consecuencias y productos de poseer también ojos en la nuca, ¿no? Y bueno, nada, esto también es un problema que prácticamente tiene todas las soluciones que se le ocurran en diferentes niveles y se pueden categorizar el tipo de respuestas. Bueno, eh, otra de las formas de rigidez que nos impide una resolución original, productiva de un problema, es lo que se denomina la transferencia negativa. Esto es que un hábito que ha sido bien aprendido para determinada actividad funciona como un obstáculo para resolver eh, otra propuesta de actividad u otro tipo de problema. Por supuesto, y acá está lo que les decía al principio, existen efectos positivos de la experiencia pasada. Esto es lo que en términos, digamos, más cognitivos yo les decía, la posibilidad de disponer de esquemas de respuestas que otorguen significados a las cosas. Los efectos positivos, bueno, vamos a ver de ellos algunos de los ejemplos. Los learning set de Harlow, el fenómeno de la cuerda de Mayer es uno de los más conocidos. Y finalmente, eh, esto es quizás una de las cuestiones, uno de los laterales más interesantes, es la posibilidad de dar algún tipo de direccionamiento al pensamiento productivo sin generar una intervención interruptiva, digamos, ni mandatoria, es decir, sin dar la solución ni empujarlo al otro a la solución del problema, sino cambiar algo en las condiciones, cambiar algo casi subrepticiamente, casi sutilmente, en las condiciones iniciales del estado A que les decía de la formulación del problema, de modo tal de generar o facilitar una respuesta original, creativa en la persona. Hay tres ejemplos posibles, la de Mayer, de Koch, de Battenspike, que son propuestas de direccionamiento en la resolución del problema. De aquí se han derivado, digamos, de estas propuestas que parten fundamentalmente del reconocimiento y la obtención de problemas que resultan interesantes. Entre paréntesis, estos son problemas que les puede resultar también a ustedes interesantes para compartirlos con sus parejas, con sus amigos, con su familia, bueno, si tienen, yo les confieso que los he usado con todos mis chicos, ¿no? O sea, yo tengo tres, bueno, ya no son mis chicos, digamos, el más chico tiene 30 y pico, pero y ahora lo uso con mis nietos y sigue siendo más o menos divertido según la capacidad cognitiva de cada uno. Estos problemas siguen siendo problemas muy ingeniosos y no tramposos, es decir, que es cuando, aunque la formulación parezca sorprendente, el problema en sí tiene una resolución que una vez que uno se da cuenta dice, sí, la verdad, está bien formulado, sí, está bien pensado. Y ayuda mucho eh, tenerlos presentes fundamentalmente porque esto tiene su correlato en psicología social. Yo no recuerdo, yo acá estoy tomando la versión original, que es la versión de Wertheimer, pero esto tiene su correlato en la teoría de los estereotipos y tiene su correlato en todas las teorías del prejuicio. ¿Sí? Los sistemas de hábitos.
A ver, lo que en el conductismo y en esta primera versión gestáltica se denominaba de esta manera, eh, acá ahora son en realidad sistemas de atribución, o sea, se comprenden como sistemas de atribución. Y que esos sistemas de atribución pueden ser sistemas de prejuicios, sistemas de atribución de, de- de- de determinadas características, sistemas de atribución de perfiles de segmentación social, es decir, tiene consecuencias, digamos, eh, sobre el género, sobre la raza, sobre los países, sobre finalmente, eh, hasta en parte, digamos, sobre las disputas bélicas mundiales, digamos. O sea, sigue siendo un fenómeno sumamente interesante poder comprenderlo. Les decía, de aquí se derivaron entonces algunas teorías. eh, la teoría del significado, que es la teoría de Bartlett. Bartlett fue, fíjese que ahí dice esquemas lógicos y asimilación. Bartlett formuló la existencia de esquemas mentales aún antes que Piaget. Nosotros lo conocemos normalmente, la idea de esquema y la idea de asimilación la conocemos por Piaget. Bartlett la formuló un poquitín antes, eh, estudiando la forma en que nosotros atribuíamos significados a, a discursos que no nos eran propios de nuestra cultura. Como con nuestro propio esquema conceptual rellenamos los huecos de nuestra ignorancia y atribuimos significados que pueden estar totalmente alejados de lo que el texto dice. Así. Los invito a leer el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? O sea, la Biblia de los mayas. Y van a ver que en la medida en que lo leemos vamos a notar que no comprendemos, y lo que es peor, si tenemos la sensación que comprendemos es porque estamos rellenando los huecos con nuestras propias categorías de análisis y no estamos comprendiendo lo que esa cultura comprendía en el momento en que lo produjo o en el momento en que lo consume, ¿no? Estamos totalmente alejados de poder comprender eso. Luego aparecen también las primeras formulaciones de estructuración cognitiva y ahí están las contribuciones de Osubel y de Grino, que tiene que ver con el conocimiento proposicional versus el conocimiento algorítmico, y finalmente con lo que todos ustedes han visto y van a volver a ver en psicología educacional como aprendizaje significativo. Todo lo que ustedes, digamos, les resuene en términos de aprendizaje significativo, tiene su origen en Osubel por allá por los 70. Y tiene su origen en una concepción de memoria que se basa en el modelo del paradigma de procesamiento de la información. Luego hay otros aspectos que son también algunas derivaciones empíricas o prácticas fácticas y propedéuticas probablemente, en el sentido de que son buenos caminos para poder resolver un problema. Siempre es más sencillo resolver un problema, o siempre, o casi siempre, es más sencillo resolver un problema cuando somos capaces de concretizarlo. Siempre o casi siempre hay una comprensión y hay una facilitación de la producción creativa del problema original de un problema si nos basamos en la actividad. En muchos casos, la resolución creativa de un problema es prácticamente imposible si no recorrimos imágenes, salvo que conozcamos suficiente de algunas estrategias lógicas o matemáticas que generalmente no son las que están a nuestro alcance, pero que ni bien lo planteamos en términos figurativos, es decir, lo vemos en imágenes, nos encontramos con que todos comprendemos y nos resulta sencillo dar solución a este tipo de problemas. Finalmente,
el gran problema de todos los problemas es cómo nos representamos el problema. Cuando generamos unas buenas representaciones del problema, acá hay ejemplos en general de tipo experimental, pero cuando nos generamos una buena representación del problema, tenemos la mitad del problema resuelto. A ver, estamos todos, somos 3 nada más, no sé cuántos somos. Somos poquitos. Entonces los voy a invitar a Rosana y a Daniela a que me ayuden, porque vamos a ir viendo pensamiento reproductivo versus pensamiento productivo. Y lo vamos a hacer en términos de pequeños ejercicios que nosotros mismos vamos a tratar de resolver, porque nos vamos a encontrar con el obstáculo y nos vamos a dar cuenta también probablemente de la solución, vamos a tener insight. Si quieren pongan sonido. Okay. Recuerdan que pensamiento productivo, pensamiento reproductivo es el pensamiento asociacionista, conexionista, tradicional, como propuesta de pensamiento productivo. El problema que plantea es el problema de los fósforos. Imaginen los fósforos de los patitos, los de palo. Imaginen que tienen 6 fósforos que hay que ordenarlos de manera tal de poder hacer 4 triángulos equiláteros. Yo, digamos, cuando los hacíamos las clases presenciales, llevaba los fosforitos a la clase y los distribuía para que puedan, porque ciertamente si lo manipulan, si lo hacen, si lo tocan, van a tener más chance de poder resolverlo que si no lo hacen, que si solo lo piensan, digamos, si lo tienen que resolver en el espacio mental. Es ciertamente más difícil. Entonces, bueno. Bueno, la solución va a venir por un insight, o sea, una comprensión repentina, por comprender ciertas relaciones que tienen sentido y por tener una comprensión estructural del problema. Yo no voy a decir nada porque ya me lo sé, al de los fósforos. Bueno, pero podés explicárselo a Rosana y así ya avanzamos. Dale, sí, Hay un montón. Claro, la idea es pasar de pensarlo en 2 dimensiones a en 3 dimensiones. Entonces en vez de hacerle un dibujito y romperse la cabeza tratando de hacer todos los triángulos que no se llega, es cambiar la forma de pensar en 3 dimensiones. Entonces con una pirámide llegas perfecto. Claro. Y de hecho lo haces en un segundo. Exacto. El asunto es que nosotros pensamos y tendemos a resolverlo en 2 dimensiones, en el plano. Ponemos las cosas en la mesa y empezamos, y estiramos y rompemos palitos, hacemos cualquier cosa, no tiene solución en geometría plana, así que el único modo... ¿Y qué fue lo que hubo que incluir? Hubo que incluir la tercera dimensión, que siempre estuvo. ¿No? O sea, porque cuando nosotros tenemos los palitos arriba de la mesa, por decir, le estamos manipulando, siempre estamos trabajando en 3 dimensiones. Sin embargo, esto es producto de un sesgo, digamos, todas nuestras tareas para el hogar, digamos, normalmente se resuelven en el plano. Desde digamos, nuestras tareas escolares, si quieren, las resolvemos en un plano. Entonces no hay modo de que podamos incluir, en este caso es incluir una tercera dimensión. Simplemente. Bien. Vamos al próximo. Bueno, el próximo es más teórico, así que después vamos a otro problema. Este que es más teórico, ¿cuáles son las grandes diferencias entre nosotros? Este es el tipo de preguntas tipo examen. Porque, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, ¿qué se aprende en el conductismo? Conexiones, estímulo, respuesta. ¿Qué se aprende en la Gestalt? Reconfiguraciones, estructuras. ¿Sí? Con configuraciones es lo que se aprende. Y la resolución es la reconfiguración. Siempre son los mismos elementos configurados de otra manera. ¿Cómo se aprende? Bueno, en el conductismo, bien por contigüidad, estímulo-respuesta, pero yo concatenado, y eventualmente a través de refuerzos, de reforzar el comportamiento. El estilo más claro, la expresión más clara del aprendizaje conductista
es la instrucción programada. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver textos de instrucción programada. ¿Lo han visto? ¿Han tenido oportunidad? Les digo la verdad, son extraordinariamente buenos, pero sirven para determinadas cosas. Generalmente, suponete que, no sé, querés aprender a cocinar determinado tipo de tal cosa, o querés aprender de, no sé, el funcionamiento interno de una computadora. No importa. Te va llevando paso a paso con proposiciones muy pequeñas, donde existen afirmaciones por las cuales dicen, la unidad básica de información de las computadoras es el bit. El bit es algo que puede estar prendido o apagado. 8 bits conjuntos constituyen un byte. El byte entonces es 2 a la 8. 2 a la 8 es las 256 posiciones, es una combinatoria, y te lo va diciendo paso a paso y te lo repite, y después te pregunta, o sea, termina de decir eso y dice, ¿cuántas combinaciones da? 256. Y después vuelve. Claro, a veces son con puntitos, a veces hay que elegir entre una alternativa u otra, o hay que rellenar un hueco con lo que está arriba. Avanza muy paso a paso. Lo que es seguro es que cuando vos terminás de leer el texto, generalmente conoces todo lo que el texto se había propuesto que aprendas de memoria. Esto quizás no tenga generalización, quizás no tenga práctica, pero que vos sabés cómo está constituido los elementos básicos de ese postre que vas a hacer, o los elementos básicos de la computadora y cómo están conectados entre sí. Es más, de antemano, los textos de instrucción programada te dicen cuánto te va a llevar. Y, en buena medida, muchos de los programas de instrucción pedagógico, digamos, que andan circulando por el mercado de enseñanza en tecnología, siguen funcionando con los principios básicos de la instrucción programada. Después las discusiones es a propósito de qué tan larga es la porción de información novedosa. Por ejemplo, la escuela rusa propone la inclusión de segmentos de novedad más amplios, y la escuela americana tradicional son segmentos muy pequeños. La discusión es porque los rusos sostienen que la vida te somete a situaciones en donde las porciones de información son más complejas y entonces hay que aprender a enfrentarlas desde el vamos de modo más complejo, pero en definitiva, digamos, el mecanismo básico de funcionamiento es el mismo. ¿Sí? Entonces decíamos, cómo se aprende en un caso por contigüidad y en otro reorganizando relaciones que estaban siempre dadas ahí entre los elementos. El tipo de tareas, y bueno, es reproductiva o hábitos adaptativos, digamos, en un caso. O sea, en el otro caso son tareas de tipo reproductivas, originales, creativas. Yo acá quiero hacer una salvedad, porque esto suena como que qué piola son los gestálticos y los cognitivos y qué necios que son los conductistas. Sin embargo, una exigua cantidad de aprendizajes de los que nosotros damos cuenta, necesitamos, son de estilo conductista y solo funcionan bien. Digamos, cosas tan arbitrarias como la ortografía, ¿no? La ortografía tiene la mayor parte de sus mandatos se pueden explicar desde el punto de vista histórico, cómo se fue conformando la adaptación de esa palabra, qué sé yo, desde el latín para acá, desde el griego para acá, el tipo de deformaciones que ha sufrido en las diferentes sociedades hasta tomar su forma actual y corriente y transitoria, porque seguramente dentro de algunos años la denominación también habrá variado, pero en definitiva, que Rosana sea con S o sea con Z, qué sé yo,
me lo aprendo de memoria. No, o sea, el único modo de aprender gran cantidad de cosas, digo, tanto como podrían ser cuestiones de ortografía, como puede ser las tablas digo de multiplicar. Si bien es cierto que las tablas en sí mismas tienen una base por la cual uno puede hacer inteligible por qué el producto de 5 por 8 da 40, uno puede decir, bueno, pero es que son 5 veces que se repite 8, esta es una suma que te da tantas veces hasta lograr aquello. En el momento en que tenemos que operar para resolver un problema más interesante, no podemos estar rehaciendo el proceso y el procesamiento requerido para la conclusión. Necesitamos decir 5 por 8, 40 y continuar avanzando en tareas de mayor complejidad e interés. Entonces, tanto en situaciones, digamos, como puede ser absolutamente arbitraria, como sería el caso de la ortografía, como en situaciones en las cuales no necesariamente es arbitraria, pero que es importante que nosotros lo tengamos disponible por memoria mecánica, está muy bien, digamos, que lo aprendamos por vía conductista. ¿Y cuál es la vía conductista? Voy a otro ejemplo. Casi todas las praxias, las destrezas prácticas, son hábitos de funcionamiento que se aprenden si vos le pegás 1000 veces a la misma pelotita, a la misma velocidad, que picó en el mismo lugar y que le diste hasta que automatizaste el movimiento. Y el profe de afuera puede decirte gira un poquito, baja la rodilla, agachate en el momento, ojo, no te quedes tan rígido. Son pequeños detalles en realidad que hacen al buen funcionamiento, por supuesto. Pero la única manera de aprenderla es que tirás 1000 pelotitas a la misma velocidad en el mismo lugar y después te van variando y te van agregando. Ahora pegás en desplazamiento, ahora pegás y la dirigís a tal lugar. Sí, pegás, pero vamos a jugar todo cruzado, todo paralelo. No importa que te tire, pero vos pegás de este lado y paralelo. No, ahora buscalo siempre de revés. Pero escuchame, me haces correr, no importa, vos corres y buscala de revés. ¿Se entiende? Y así se aprende. Y se aprende, y así se aprende a nadar, y así se aprende a andar en bicicleta, y así se aprende mucho más que eso. Así se aprenden una serie de eh, facilitadores de funcionamiento social. No es, no es lo mismo, digamos, presentarte con bonomía y una sonrisa que presentarte con cara de tujes. No se consiguen los mismos resultados. Digo, en una entrevista laboral, en un examen, frente a un partener sexual, ¿no? O sea, una pareja, o frente a una situación social, en una situación laboral. No se logra lo mismo con una sonrisa que sin una sonrisa, con una mirada que sin una mirada, con una expresividad a través de las manos que sin expresividad a través de las manos, con entonaciones de la voz que sin entonaciones de la voz. Es decir, y todo eso requiere de aprendizajes. Y los aprendizajes no son creativos, son más bien sistemas de hábitos. Es más, nos cuesta sacarnos de encima los malos sistemas de hábitos. La tendencia, por ejemplo, que muchos tenemos, a dar una excesivamente rápida respuesta a la interdicción del otro. No poder detenernos, escuchar qué es lo que el otro está diciendo, metabolizarlo y luego no salir a aplastarlo. ¿Sí? Son cosas que seguramente en el inicio, cuando se aprendieron, cuando se desarrollaron, tenían su razón de ser. Quizás su razón era el tipo de vínculo que teníamos con papá, mamá, con los hermanitos en la mesa, y qué pasaba si nosotros no actuábamos de tal o cual manera, y fue la mejor manera que tuvimos para poder seguir funcionando. Pero una respuesta exitosa a los 7 años no lo sigue siendo necesariamente a los 27, ni a los 67, mucho menos. Entonces, digo, no quiero ser injusto, porque realmente el tipo de tareas y el tipo de aprendizaje, digamos,
que se basan en la reproductividad y en hábitos adaptativos, cumplen una función importante en nuestro desarrollo, no solo intelectual, sino social y emocional, ¿no? Piensen que cuando dice la palabra hábitos adaptativos se está refiriendo a prácticamente cualquier circunstancia socioemocional a la que nos querramos referir, ¿no? Respecto a los detalles que tiene la teoría, la teoría conductista tiene detalles bastante precisos. Vieron que nosotros cuando, por ejemplo, tuvimos que aplicar una interpretación de una situación clínica, no era lo mismo un estímulo de este tipo, del otro tipo, en la respuesta que con el refuerzo. Es bastante relojero, ¿no? O sea, bastante de cada pieza en su lugar, en su momento, en su magnitud. Los detalles de la teoría de la Gestalt, en realidad, en términos generales, no son tan precisos. Kafka hizo un fenomenal esfuerzo por plantearlo en términos de una formulación teórica, pero para eso le echó mano directamente a conocimientos de la física de su época y generó un hueso duro de roer y que no daba cuenta de todos los aspectos de la teoría. Y también Carl Lewin, o Kurt Lewin, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, a través de su teoría del campo, era un derivado de la teoría gestáltica, y la teoría del campo era la teoría del campo electromagnético. La mayor parte de las ideas están tomadas de la física de la época, la física de los imanes, digamos, o de los electromecánicos, ¿no? Electromagnetismo. Finalmente, esto sí es bastante claro, el rol que juega la persona o el organismo en la situación de aprendizaje, en el aprendizaje conductista, es normalmente muchísimo más pasivo. Pasivo receptivo. Responde y repite de alguna manera aquello que se quiere inculcar. Entonces, bueno, otra vez, razón con Z, y bueno, tengo que leer muchas veces razón con Z, y si todavía no me sale, tengo que escribir 3 renglones de razón con Z y con acento, o con tilde, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente ese es el modo. El rol del sujeto cognoscente en la Gestalt y en el cognitivismo en general es un sujeto activo, explorador, constructor. Yo diría que a esta altura del partido es bueno sacarse las camisetas y pensar que en realidad, dependiendo de la naturaleza del problema con el que nos enfrentemos, es probable que una u otra modalidad sea la más adecuada para ser utilizada. Es probable que si lo que queremos es aprender una habilidad motriz, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, quiero empezar a pegar unos dedazos y sacar algo en el piano o en la guitarra. Es muy probable que sea más favorable una metodología repetitiva de hábitos adaptativos hasta que las cosas salgan, y la creatividad va a venir después, digamos, en todo caso, cuando tenga un cierto dominio y una cierta destreza como para poder producirlo. Y otro tipo de problemas, los problemas novedosos, los problemas que no tienen, otra vez, que no tienen una solución inmediata y evidente. Todos los problemas de ingenio, por decir, o estos problemas que decían illness, ¿no? Estos problemas de solución abierta, o que tienen más que solución abierta, es múltiples soluciones igualmente acertadas. No se puede decir que esta es mejor necesariamente que aquella otra. Cuando por muchos caminos se conducen a Roma, o cuando Roma está distribuida a lo largo de muchos lugares, ¿no? Bien. Entonces, digamos, acá tenemos varios ejemplos que se utilizaron experimentalmente, si quieren lo pueden retener.
para comparar lo que se aprende por memoria mecánica versus el intento de comprender cuáles son las relaciones estructurales. Las relaciones estructurales, a ver si lo puedo traducir, es advertir cuáles son las regularidades que, combinadas de cierto modo, dan cuenta de un fenómeno. ¿Se entiende? Y las regularidades quiere decir que existe cierta relación entre esto y aquello que está dado en la situación del problema. Entonces, en el problema del paralelogramo se juega con diferentes figuras que en realidad tienen la misma solución, siempre y cuando, yo no sé si ustedes ven el mouse, sí. Esto digamos, de por qué siempre la solución de esto es base por altura, es producto de que si cortamos acá esta oreja, opa, se me movió, cortamos esta oreja y la ponemos de este lado, nos quedamos con un cuadrado. Y si cortamos esta ondita y la ponemos acá y la ponemos acá, nos quedamos con otro rectángulo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos que hay ciertas relaciones que si las compensamos de una manera tal que la relación entre esto y esto es tal, bueno, entonces, y acá hay otra, miren, lo voy a decir sin mirar, 5, 8, 12, 15, 1, 5, 1, 9, 2, 2 y así sigue. Vieron que en realidad acá lo que hizo Katona, George Katona, es comparar dos grupos experimentales. A uno a los cuales le habían dado cuál es la regla. Acá la regla de composición es más 3 más 4. Entonces, recordando que empezás de 5, más 3 es 8, más 4 es 12, más 3 es 15, y así sucesivamente. No, la verdad que yo lo debo haber aprendido la primera vez que di clases sobre esto, que los apuntes originales deben ser del año 86, 88, ponele. Y bueno, y la verdad que lo recordás toda la vida. Esto es cierto. Ahora, si yo hubiera tenido que aprender de memoria el número, no sé, 5812159, no lo hubiera retenido, quizás hubiera retenido 6, 8 números los primeros meses, el primer año, como quizás muchos de nosotros retenemos todavía nuestro primer número telefónico, pero no iría mucho más allá que eso. ¿Qué es lo que, digamos, para mí, lo interesante y lo que conviene que nosotros tomemos provecho de ello? Es que, estrictamente hablando, por memoria mecánica, muchas cosas se aprenden muy bien y para toda la vida. Por ejemplo, la ortografía. Si vos de pequeño tenés un cuidado, si vos con tu hija, es tu hija Dani, ¿no? Claro, si vos con tu hija tenés el cuidado de apoyar, reforzar el uso de buena ortografía, es probable que eso le dé un beneficio a largo plazo, que quienes, por ejemplo, hoy tienen 35, 40 años y fueron herederos de una moda que estuvo en la escuela en aquellas épocas, por las cuales escribe como puedas, y no había refuerzo positivo, hoy es el día en que gente muy grande, y que puede haber sido lectora, etcétera, sigue escribiendo con errores y horrores de ortografía. Hay cosas que fracasó el sistema, o sea, hubo una mala comprensión, una mala lectura de una retranscripción y de una investigación sobre Piaget, que se aplicó, bueno, como solemos hacer nosotros los argentinos, en particular en la provincia de Buenos Aires, cuando aplicamos algo sin mucho sentido y con mucha corrupción. ¿No? Y entonces, bueno, las consecuencias han sido una degradación de la calidad educativa de todas esas personas. De hecho, les puedo decir, esto es un break.
nosotros tomamos, y cuando digo nosotros digo literalmente, como miembros de la facultad y como integrantes de un departamento de investigación que teníamos por allá por los años 90, en convenio primero con UNICEF y después dentro del Ministerio de Educación de la Nación, tomamos los dos primeros operativos, allá en el 92, de matemática y lengua nacionales. Los primeros, lo que ahora sería lo que se llama PISA. Bueno, las primeras evaluaciones se hicieron acá en Mar del Plata. Los problemas que se manifestaron eran básicamente dos: comprensión lectora y manejo de fracciones y decimales. Por un lado, comprensión lectora, y por el lado matemático, la cuestión del uso de las fracciones y de las decimales, etcétera, etcétera. 92, estamos en el 22, 30 años después. ¿Qué arroja PISA? Exactamente lo mismo, pero peor. Los resultados son peores aún y nos ubican en el ranking de países por detrás. Quiere decir, en estos últimos 30 años, bueno, así funcionaba el país. Cuando presentamos los resultados, en ese momento estaba el presidente Menem. Recuerdo que estábamos en el Pisurno, presentamos los resultados y pasó Menem saludando. Yo era simplemente miembro de un staff, de un equipo, digamos, dentro de una secretaría, pero recuerdo que saludó al que era el subsecretario en ese momento, y dice: muy bien, muy interesantes sus resultados. Espero que el año que viene no se repitan. ¿Qué quiere decir? Que hagas otro dibujo el año que viene. Porque en Claro, te realidad, estaba diciendo eso, sí. en realidad hay que hacer muchas cosas para que no se repitan, y en todo caso no es un problema de la regla que estás usando. ¿Mm? Es como si decís: sos peticito, me dice unos 50, espero que el año que viene, hace algo para que el año que viene tenga unos 52. Si quieres que crezca, hay que nutrirlo, pobre criatura. Bueno, eh, entonces, comparando estos dos tipos de aprendizaje con todas las salvedades que hemos hecho, lo que puede verificarse en términos generales es que en el aprendizaje de relaciones estructurales hay una mayor transferencia o generalización, como ustedes lo quieran llamar, hacia otros problemas similares. Algo así como que cuando veas una secuencia de números, probablemente vayas a buscar si existe algún tipo de regla de composición que te permita discriminar por qué se produjo esa secuencia o alguna otra. ¿Eh? O sea, salís a buscar vos las relaciones con sentido. Y, y obviamente esto en situaciones mucho más interesantes. O sea, acá piensen que estamos hablando, son como ejemplos muy nimios, ¿no? Muy chiquititos, pero la búsqueda de regularidades también se da en la interacción social con otras personas, y en realidad es difícil poder resolver por memoria mecánica si tal cosa, entonces tal otra. Uno encuentra ciertas regularidades en el funcionamiento de los grupos, de las personas, de lo que hacen en función de las respuestas y lo que nosotros decimos y cómo actuamos y qué tipo de emociones generamos y qué tipo de actitudes y tenemos. Estos son patrones que debemos reconocer para poder funcionar, digamos, sin sufrir demasiado transitando por este mundo, ¿no? O pasarlo de la mejor manera posible. Y la otra cuestión, además de la mayor capacidad de transferencia, es una posiblemente mayor retención en el tiempo, como les decía ahora. Muchos años después, recordando que esto empieza con 5 y es más 3 más 4, salió, ya está. ¿No? Una vez que está la regla y que está el punto de partida, probablemente va a quedar anclado para siempre.
Este se los voy a dejar porque si no vamos a perder mucho tiempo porque es medio largo. Este es otro ejemplo que han puesto donde un grupo tenía que aprender de manera mecánica cómo tenía que ubicar las cartas en el mazo para que si doy vuelta a uno, la segunda carta la pongo bajo el mazo, doy vuelta a otra, la segunda la pongo bajo el mazo, etcétera, etcétera, salgan alternativamente un rojo y un negro. Entonces, bueno, ahí el grupo que lo tenía que aprender de memoria tenía que aprender esto, que les marqué ahí, ¿no? R, R, N, R, R, N, N, N. Y el que aprendió las relaciones con sentido, lo que hizo fue establecer una regla de, bien acá estaría como la secuencia de pasos que hay que dar cuando vamos dando vuelta a las barajas. Y en la última fila, en la que sería la fila 5, está la misma distribución que lo que aprendió el grupo de memoria, ¿ven? Solo que lo que tenés que acordarte acá, cuáles son las relaciones que hay que establecer para poder resolver el problema. Una vez que lo haces, podés incluso, otra vez, resolver esta misma situación para un mazo mucho más grande. Fíjese que acá creo que son 9 cartas, a ver, 3, 6, 8 cartas. Imaginemos esto con 18 cartas. Sin embargo, con este mismo esquema, lo único que tenemos que pasar es a tener más filas a medida que va pasando y va salteando, ¿sí? Ven que acá es Una rojo. pregunta, 1, 2, 3, 4, ¿qué son? ¿Qué variable sería? No, serían como los pasos, las vueltas que va dando. Ahí me Sacás había rojo. quedado, porque esto Fíjate, lo había visto y no lo sacás había rojo. entendido. Sacás rojo. Metés el asterisco que metiste uno abajo. Tiene que salir negro. Asterisco Ah, rojo. Metiste uno abajo. Negro. Metiste uno abajo. ¿Sí? sí. Luego, acá ya no hay. Está donde metiste un abajo, tiene que ser un rojo. Claro. Acá, después del rojo, metes un abajo. Entonces, Sí. quedó acá el asterisco de esto. Y en la próxima te tiene que salir negro. Acá metiste un abajo atrás de que metiste un abajo. La próxima Claro. es justo donde 2 veces metiste un abajo. ¿Sí? La próxima es justo otra vez un asterisco donde metiste un abajo. Y finalmente la última es negro. Entonces haces como la suma y fíjate que es rojo, 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 negro, rojo, rojo, negro, negro, negro. Y es la misma secuencia que aprenderlo de memoria. Y ahí lo que estás haciendo es repetir. Sería así. Esto que está acá sería lo mismo que vos harías si estuvieses programando un robot o programando un programa de computadora para que vaya saliendo cara o cruz o rojo y negro, bla, 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 bla. Harías esto mismo. Si un robot, imaginemos que estás programando un robot que tiene que hacer esto. Lo que estás haciendo acá es la secuencia lógica de pasos que tiene que seguir el robot para que se produzca. ¿Está? Vamos al estudio ¿se acuerdan que en el punto 2 hablábamos de que rápidamente se vio que en un problema había diferentes estructuras o subestructuras denominadas fases o estadios para la resolución de un problema? Polia, en castellano hay creo que es del Centro Editor de América Latina o de Trillas, que se llama Cómo plantear y resolver problemas, How to Solve It. Propone, y esto otra vez, si bien él lo plantea para problemas lógicos o matemáticos, yo les sugiero, los invito a que traten de aplicarlo a problemas humanos, porque la cuestión es exactamente la misma. Primero que nada, comprensión del problema. O sea, un problema cualesquiera. ¿Qué tengo que darme cuenta? ¿Cuáles son los datos?
lo que decididamente se afirma de esa. ¿Se acuerdan que decíamos del estado A del problema? Bueno, en el estado A del problema hay una serie de componentes. ¿Cuáles son esos componentes? ¿Ah? Esos serían los datos. Los datos en un problema matemático, lógico. Pero si no son los componentes. ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Qué es lo que nos pide el problema? ¿Cuál es la incógnita? Hay muchas incógnitas, hay una sola. ¿Y cuáles son las condiciones que vinculan, si es que existen, los datos con las incógnitas? O las propiedades de los datos con las incógnitas, con lo que no sabemos. Problema sonso. ¿Por qué no guardaría un ratón o un hámster en una caja de cartón? Porque se va a escapar. ¿Por qué se va a escapar? Porque es una propiedad del hámster ser un roedor y esa es una propiedad, y esa propiedad va a funcionar comiéndose un pedacito del cartón y se va a escapar. ¿Sí? Entonces, la cuestión del problema se resuelve no inmediatamente por el hámster en sí, ni el hámster en relación a la caja no va a hacer que la rompa, sino que una propiedad del hámster, que es ser roedor, es lo que sí me da la solución al problema. En este caso, la solución de lo que no debo hacer sería, ¿no? Que debería ser una caja de vidrio o de algún otro material que no sea roíble. Pero en tantos casos, saben que a veces qué difícil es poder tener claro todos los datos que nos presentó el problema. A ver, todos los datos pueden ser las personas intervinientes y las propiedades pueden ser ciertas características, ciertas formas de ser en el mundo, ciertas formas de operar, de ciertas actitudes, formas de hablar, formas de intervenir, cierta promoción de emociones, etcétera, etcétera, que cada una de esas personas del grupo, supónganse que el problema es voy o no voy a encontrarme, qué sé yo, en la reunión tal o con la fiesta de egresados cual o en lo que fuera, ¿no? Y estamos tomando una decisión. Entonces, la pregunta, digamos, la incógnita es clarísima, es decisoria, es ¿voy o no voy? Puede ser que uno la haga más complicada. Voy en ciertas condiciones. Voy, sí, voy con mi amigo, mi amiga, con fulanito. Si va fulanito, o sea, si cambio las condiciones del estado de situación, voy, si no, no. O al revés, si está fulano, yo no voy. ¿Me entiende? Bueno, el asunto es que no siempre somos lo suficientemente prolijos en recabar cuál es la información que tenemos disponible, cuáles son las propiedades derivadas de la información que tenemos disponible, cómo se relacionan entre sí y si tienen un vínculo más o menos directo que se puede erigir como solución a la incógnita que sería el problema que debemos resolver. En todo caso, una vez que comprendimos el problema, hay que elaborar algún tipo de plan. Bueno, bien, dado esto, fíjate que aquí la primera propuesta, recomendación, sería la segunda fase. Estos son, esto no lo expliqué, pero bueno, lo explico después. Estos son heurísticos, ¿no? La segunda fase sería echar mano a la experiencia pasada. ¿Existe algún problema anterior en el cual me haya encontrado y al cual le haya dado una solución que me resultó satisfactoria? Si es así, trato de asimilarlo y entonces comprendo, genero algún tipo de insight. Me sobran datos, me faltan datos, me sobran elementos, me faltan elementos para asimilar esto a lo pasado.
Tercer paso, puesta a prueba. Bien, asimilé esto y tengo un cierto plan. Lo pongo en práctica, comprobando la felicidad del avance en el espacio del problema en cada paso. Pero no termina aquí en este tercer heurístico las fases propuestas por Polya. El último es, aún llegando al final, ¿puedo comprobar el resultado por otro método? O sea, ¿puedo llegar al mismo lugar usando otro camino? ¿O puedo usar el mismo camino para otro tipo de problemas similares? Cuando esto es así, consolido, digamos, la resolución de problemas. Esto está un poquito chiquito, pero bueno. Otra forma de avanzar es caracterizando el tipo de soluciones que uno utiliza para resolver un problema. Por ejemplo, una forma de abordar un problema es primero atacarlo con soluciones de tipo general, luego con soluciones funcionales al segmento de la estructura disfuncional que en ese momento está teniendo problemas. Y luego finalmente una solución específica al segmento del problema dentro de la subestructura. Los ejemplos de este tipo en general son ejemplos de tratamientos médicos. Diferentes formas de atacar, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un diagnóstico de determinada cosa. Acá está lo que les decía de Restel y Davis. Bueno, acá estos problemitas sí los podemos hacer. Ellos, Restel y Davis, dicen que podemos parametrizar, operativizar el número de estadios, de fases que tiene un problema en función de el tiempo medio para obtener la solución a ese problema sobre el desvío estándar al cuadrado. El desvío estándar del tiempo, ¿no? No importa eso del desvío estándar, ustedes de todas maneras lo habrán visto en psicometría, en alguna asignatura, pero lo van a entender con los ejemplos. ¿Cómo escaparías de una torre usando una soga de amarre de barco que en realidad mide la mitad de lo necesario? Imaginemos que estás en una torre que está a 20 metros y tenés una soga de barco, esas de amarre, de 10 metros. ¿Cómo haces? Bueno. Bueno, me pasa lo mismo que ya la sé, pero tenés ¿Por que qué dividirla la solo en sabes, dos. Dani? ¿Por qué lo sabes? Me parece que porque vi los videos del campus que eran de esta misma, Ah, de esta ¿cómo se llama? clase. Ah, Porque yo decía, ¿por qué me suena todo tan conocido acá? claro, Lo vi la semana pasada. claro, Igual claro. me sirve, porque había cosas que no había entendido. Me Está sirve. bien, está bien, está bien. ¿Viste? Pero bueno, te sueno todas las De algo incógnitas. sirvió la pandemia, ¿viste? Sí, no, obvio. A mí me Y un recontra montón, sirven un los videos. montón de videos subidos. Sí, son espectaculares. Espectacular. Así que bueno, nada, esta ya me la sé, perdón, Bueno, y Rosana. Rosana, tipialo si no podés hablar. A ver. También lo vio. Claro, Ah, igual que bien, yo. bien, buenísimo. Bueno, entonces saben que lo que hay que hacer es, como son cuerdas grandes, desarmarlas y generalmente son trenzadas, así que se pueden poner una.
al lado de otra y qué sé yo, se puede atar una con otra y bajamos perfectamente. Claro. El enunciado del siguiente ya nos deja claro, bueno, en este caso el tiempo de respuesta es de 130 y pico de segundos, el desvío estándar 115, y bueno, o sea que da 1,3, 1 y pico. En general la persona entre 1 y un estadio y medio las personas lo resuelven. Claro. Si el acertijo que resolviste antes de resolver este era más difícil que el acertijo que resolviste después que resolviste el acertijo que resolviste antes de resolver este, ¿era el acertijo que resolviste antes de resolver este más difícil que este? Ese me llevó más tiempo, pero le puse números a las palabras de acertijo como para ponerle un orden. Y resulta que, si no me equivoco, están hablando del mismo. O sea, en la misma oración después se repite una y otra vez y termina siendo la misma oración de nuevo. Si no me Claro. equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. Yo también lo resolví de la misma manera. O sea, Claro, llamando de algún modo a la estructura esa y después decir si A tal cosa, entonces B, claro. y ahí Tipo tachando los ceros y sí, sí, claro, ahí sí, entonces también, de todas maneras, el tiempo medio de respuesta es mucho más alto, el desvío más, en claro. definitiva, se calcula que tiene 3. O sea, este es más difícil. Fíjate Es que más difícil, sí. tenemos que recurrir a un simbolismo para poder dar cuenta de él, Sí. porque si no, Te este, mareas, sí. claro. Pues está el problema de los 3 misioneros y los 3 caníbales, lo tienen ese, ¿no? Sí. Es Este igual no me llevó más tiempo y directamente no lo resolví, así que este Este es no como sé el si de, resuelve. es como el de el lobo, la oveja y el coliflor o la lechuga, ¿se acuerdan? Sí, nunca lo hice, nunca. Claro. Este no lo hice. El truco de estos es que lo que tratan de mostrar este tipo de problemas, estos de los misioneros y los caníbales, o del lobo, el cordero y el coliflor, es que en muchas oportunidades para poder avanzar hay que retroceder. Claro. Entonces, se los hago con el de el lobo, después ustedes sacan este, con el lobo, el cordero y el coso. Vos tenés un bot y podés pasar de a dos. Entonces, eh, mientras vos estás, podés tener cuidado de que el lobo no se coma tal cosa y así. Claro. Entonces, en realidad tenés que pasar, suponete, lobo y cordero. Dejás el cordero del otro lado, o el lobo. O sea, hay muchas maneras de resolverlo. Lo dejas del otro lado. Volvés con el cordero. Cargas cordero y coliflor. Dejás el coliflor del otro lado. Te Ah, volvés ya, sí, claro, y agarrás el cordero y lo llevas. Pero para eso claro. tuviste que ir y venir, por ejemplo, con el cordero. Entonces, siempre estuviste vigilante y lo fuiste pasando de a dos y los dejaste solo, siempre de modo tal que uno no se podía comer al otro. Claro. ¿Ves? Y en realidad es eso, ¿no? Digamos, lo que no solo que hay subetapas, sino que en determinada etapa a veces hay que dar un paso atrás, digamos, lo que parecería desandar un problema. Esto se ve, ¿saben en qué? Vos que tenés la nena chiquitita, pero bueno, dentro de unos añitos, en la Torre de Hanoi. Sí. ¿Vieron la resolución de la Torre de Hanoi? Que son esos ¿De torre de qué? de Hanoi, que son esos, que es un disco de plástico con, bueno, un disco con Ah, tres sí, sí. palitos que tienen aritos de diferentes tamaños y hay que pasar Sí, todos sí, de sí. uno a otro sin que uno más grande quede arriba, o sea, de a uno por vez se puede cambiar y nunca puede quedar uno más grande arriba de uno más chiquito. Claro, Y en realidad el algoritmo va y viene, para poder resolverlo en muchos casos tenés que ir marcha atrás. claro. ¿Tá? Bien, conclusión, los sujetos tienden a dividir el problema en subproblemas. Y además es aconsejable, digamos, si en cualquier situación, digamos, vamos a poner la situación más corriente para ustedes, tienen que preparar un examen, como que ni siquiera es abrumador pensar, tengo que preparar todo esto. ¿Sí? Ahora, si ese problema se divide
Bien porque en la constitución de la asignatura hay tales cosas y tales otras, tales contenidos y tales otros, hay tales actividades o conocimientos y tales otros tipos de conocimientos. Y vos segmentás esto y te producís, te proponés generar un avance y te das unos tiempos para generar un avance sobre cada uno de estos segmentos, es probable que tengas más chance de éxito para prepararlo. En este caso, el problema sería sentirte satisfecho con haberlo preparado, ¿no? O sea, que no es poca cosa porque ustedes saben que más que el sable y que la lanza suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo, ¿no? Y si ustedes sienten que están bien preparados, es probable que si en un oral, es probable que tengan una presentación más solvente que si sienten que no, aunque sepan lo mismo. ¿Sí? Sí. Aunque en sentido estricto sepan lo mismo, si tienen la autoconfianza, se sienten mejor preparados, entonces tienen la percepción de que sí. Eh, las tasas de error y los tiempos tienden a caer, bueno, naturalmente cuando uno está cerca del objetivo. Y los tiempos y errores se incrementan al, al pasar un subobjetivo. Bien. ¿Se acuerdan que el tercer punto, y este va a ser, me parece, el último? Bueno, vamos a ver este y dejamos planteado. ¿Vieron esto? ¿Lo hicieron? Em, El de las jarras. Este es el que yo les decía que tiene sí, sí, la misma sí, denominación que daba Freud para la viscosidad de la libido. sí. Lockens and Lockens estudiaron de cómo la experiencia anterior puede limitar que una persona funcione eficientemente. Utilizaron un problema simple que lo vamos a ver ahora y lo vamos a dejar planteado. No sé si lo hicieron, me dijeron, Por- Sí, sí. porque vale la pena hacerlo. Como, o sea, tapártelo, si quieres sacarle una... Tienen disponible esto, si no se los puedo mandar, ¿eh? Si no tienen la transparencia, ¿sí? Se las mando y la pueden imprimir, digamos. Porque el problema es el problema de vos disponés de una cantidad, no, no, hubo un sonido, pensé que era un chat. Hay Ah, una, tiene una cantidad, digamos, suficiente de agua. Y lo que tienen es jarras de diferentes capacidades. Combinando el trasvasamiento de jarras, se les solicita que obtengan un número determinado de litros, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué sucede? Ni bien empiezan a resolver el problema, encuentran que si ponen esta jarra, le sacan de esta y le ponen de la otra, el problema se soluciona. Después pasan fenómenos raros, porque en realidad hay otras maneras más bobas, digamos, de resolverlo, y uno sigue haciendo el esquema de procedimiento que se había planteado originalmente. Y todavía es más curioso. Primer curiosidad es que es muy rápido. En 2 o 3, 4 ya generamos el hábito. Y ese hábito queda, persevera. Después aparece una solución inmediata y evidente, no la vemos, seguimos aplicando el hábito. Después pasa que el hábito no satisface la solución del problema, o sea, nos obliga a hacer otro procedimiento para resolverlo. Lo hacemos, aparece otra situación y volvemos a la situación vieja, con uno que sí lo resuelve. Decís, ¿cómo podemos ser tan cabezas? O sea, ¿cómo puede un hábito enraizar tan fuerte con tan pocos ensayos y ser tan inamovible? Generar, es muy parecido, ¿no? O sea, Steinlein, o sea, metimos la libido ahí y no la podemos sacar. Metimos, ¿no? Metimos que esto funciona así. En realidad ni siquiera es un proceso consciente, simplemente automáticamente. Entonces, acá están los ejemplos de los fenómenos de Steinlein. Fíjense que es dada una jarra, acá el primer tipo de ejemplo, ¿no?
Tenés una jarra de 29, una de 3 y te piden una de 20. Bueno, tenés que sacarle 3 veces B a A, ¿no? Tenés una jarra A, volcás 3 veces B, la tirás, lo que te queda es 20. Acá aparece el Steinlung 1. Tenés una de 21, una de 127 y una de 3. ¿Cómo se logra 100? Claro, le vas sacando a 100, le sacás 21 No, no, y 100 2 es lo que, veces 3, ¿no? perdón, 100 es lo que A tenés que tirar. 127, A claro, 127, le sí, sacás 21 y 2 veces 3, ¿no? ajá. O sea que haces Y B así, menos A menos 2C, exacto. ¿no? Esa sería la formalización. Aunque uno no se lo plantee en términos formales, es A, B, C, nada de eso, no. Hace este y este. Es como que lo hace. Sí, El Steinlung 2, fíjate que también se resuelve así. ¿Eh? Y, claro, a- y así 5 veces. 5 veces está absolutamente consolidado. Aparece el problema crítico, digamos, 1. Te dan 23, 49 y 3. Y te piden 20. Si haces 49 menos 23, te queda 26. Si le sacás 12, te queda 20. claro, O sea, que si aplicás la vieja fórmula, digamos, la que ya quedó establecida, llegas al resultado satisfactoriamente. Pero decís, claro, después mirás y decís, pero qué tontería. Si tengo uno de 23 y uno de 3, simplemente le saco 3 al de 23 y tengo 20. ¿Para qué voy a hacer toda esa manipulación? Voy a estar ensuciando toda la jarra. Por decirlo de claro, alguna claro. manera, si lo puedo hacer de otra manera. Claro, pensá que siempre tengo que usar las 3. Claro. El crítico Claro, 2 es exactamente lo mismo que el 1. Puedes hacer 5 más 3. 15, perdón, 15 claro. más 3. Bien. En el crítico 3 se complica. No, en el 9 se complica. En el 9, ¿no? Ven, 76 menos El- 28, y el eh, 9 sería lo mismo que el anterior, porque a 28 le restas 3 y te queda. y te quedan No los tenés que usar la, 25. la B. Entonces, en el crítico 3 es que no da. A ver, 18 menos Claro, 30. el 3 no, porque Sí. tendrías que sumar, Acá, ya es otra acá cosa. ves que es 48 más 18 te quedan 30. Si le sacas 2 veces 4, no pasa nada. Claro, claro, Este no se resuelve así. Sin claro, embargo, el posterior sí se resuelve. claro, Y las personas seguimos teniendo la tendencia a resolverlo con la fórmula inicial. Es decir, ¿cómo puede ser que establezcamos un hábito circunstancial? Porque, a ver, yo quiero decirles esto. Imaginemos que esto es una forma de tratar a una persona. Es una forma de presentarnos en un grupo. Es una forma de, no sé, encaramos y entramos a la forma de empezar a dar un oral, la forma de empezar a escribir. ¿Sí? Entramos de alguna manera que nos resultó viola, que nos resultó razonablemente bien, pero que no necesariamente es ni lejanamente es la única manera de entrar del problema. Y en algunos problemas es decididamente ineficiente, no es la mejor forma. Sin embargo, este, una vez que generamos el hábito, es difícil modificarlo. Última cosa como terapeutas, las personas tenemos algunos problemas de raíz muy profunda y muy acendrada, sin duda. Pero también tenemos muchísimos hábitos dañinos, nocivos y muy difíciles de ser modificados. Lo más claro es cuando ustedes ven personas que simplemente, hasta posturalmente, tienen una, una disposición, digamos, de su cuerpo que necesariamente las lleva a contracturas, dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Problemas de cervicales, etcétera. Y bueno, está ahí. Y es medio como que, sí, van al kinesio cada tanto, de que les da una mano, que los ayuda, que les indica,
Y sin embargo, esto es muy difícil de modificar. Patrones de respuesta es muy difícil de modificar. Prejuicios es bastante difícil de modificar. Estereotipos, roles, es muy difícil de modificar. Una vez que te asignaron un rol toda la vida en tu casa, es muy difícil de modificar. Bueno, seguimos la próxima con la continuidad de esta clase. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro? No, muy buena. Sí. Bueno, Le agradezco a Rosana que nos invitó en el grupo porque no me acordaba del horario, así que una genia. bueno, chaucito entonces, hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, chao. A ustedes. Hay un chat. Ah, ok, gracias, Rosana.